Bueno, Alejandro, lo bueno de todo esto es ir haciendo también un análisis a nivel nacional de cómo está la cuestión, de estos cruces que hay en el medio, de esta cuestión de que me junto con uno, me reúno con otro, pero estoy con alianza con el de enfrente. ¿Cómo uno analiza también desde aquí, desde Varadero, lo nacional y cómo se ve reflejado también en lo local? Bueno, la pregunta es muy importante, Marcelo. Creo que necesitamos, más allá de la situación propia de Varadero y los distintos momentos que está viviendo socialmente, políticamente, es bueno partir de una pregunta nacional porque estamos insertos en un contexto nacional, provincial. Mira, tu pregunta es muy interesante, dado que me parece que nosotros estamos ante una gran incertidumbre, como bien vos lo decías, en estos idas y vueltas, y con la posibilidad de que el 12 de junio, fecha en que vence el plazo para la presentación de las así llamadas alianzas provisorias, que después se tienen que consolidar, nos encontremos ese 12 de junio frente a lo que yo entiendo puede ser la expresión de una de las decadencias más importantes de la clase política argentina que jamás hayamos visto, ¿no? Instancia donde se entierre de alguna manera taxativa y muchas veces de una manera impensada el valor de la palabra por siempre a costo de un resultado electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a poder tener ese día probablemente la consolidación, la concreción de la profundidad de lo que se llama la grieta, donde se profundiza la grieta teniendo por un lado un PJK probablemente haciendo una alianza con el así llamado masismo, y por otro lado Cambiemos, naturalmente no de manera tan explícita, pero haciendo una especie como de frente con el PJ NOCA. Y esto es una situación muy extraña que nos puede llegar a cargar de una gran sorpresa, porque cuando nosotros hablamos de la posible, que todavía no se ha concretado, alianza, pacto, acuerdo electoral del PJK con el masismo, tenemos algunos referentes políticos ahí, donde tenés a una expresidenta, hoy candidata a vicepresidenta, insultando a integrantes del masismo de su momento, Stolbizer, al propio Massa, al que hoy es su candidato a presidente. Al mismo tiempo, Massa diciendo barbaridades de la expresidenta y diciendo públicamente que nunca van a permitir que vuelva, imposible que vuelva, y diciendo que nunca habría acuerdo. Al mismo tiempo, el candidato a presidente de hoy diciendo barbaridades de la expresidenta y de Kicillof, que hoy son su vicegobernador. Quiero decir con esto, si esto se llega a concretar, vamos a tener que hacernos cargo de un factor desilusión de la clase política, de la clase dirigencial, que por un resultado electoral todo vale, ¿no? Es complicada la situación en la que vivimos y escuchándote atentamente, digo, hay un cruce de agravios, de encuentros de palabras y de una falta de respeto también para con el votante, me parece, ¿no? Quienes los Claro. eligieron, quienes los pusieron en ese lugar. Exactamente, exactamente. Por eso yo decía que cantidad de agravios, insultos, que parece que eso no tiene sentido, cualquiera puede insultar a cualquiera, decir lo que diga, total después contra un resultado electoral todo se olvida. Y me parece que si eso se concreta, yo tengo mis serias dudas, tengo mis serias dudas de que eso se concrete. Aparte pensaba, ¿no?, que si Perón estuviese vivo, yo creo que no avalaría esto, porque no era de cualquier manera y a cualquier precio. Me parece que la ética en la política es algo que tenemos que poder sostener, defender y no enterrarla con artilugios políticos de este tipo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, Marcelo, ante tu pregunta, estamos en el plano nacional con una fuerte incertidumbre a la expectativa de cómo esto termina definiéndose el 12 de junio, que puede haber todavía muchísimas sorpresas, muchísimas sorpresas. Después viene el plano local, ¿no? Y hablando de eso, de lo local, a ver, acá también está dividida la cuestión. El otro día también te escuché hablar dentro de lo que es una de las charlas que brindaste en MAC, de la división, 3 porciones para Varadero. ¿Cómo es eso? Explícanos cómo se podría analizar la cuestión ya en lo local, Alejandro. Cómo no, será un gusto. Nosotros dentro de MAC estamos todo el tiempo teniendo conversaciones, relevamiento, por supuesto, de necesidades, de gestión, de proyectos, pero también tenemos nuestro espacio de relevamiento, de análisis político, procurando hacer alguna especie de análisis con algunos datos más concretos, no tirar datos al aire. Y hoy la situación local, a nosotros en nuestra revisión, con el equipo más político, nos da una mirada diferente en cuanto a lo nacional en base a lo que acabo de decir.
¿Qué quiero decir con esto? Si por alguna situación Alternativa Federal a nivel nacional lograse considerar su oferta electoral, probablemente se dé nuevamente una tercera, que podríamos ver en llamar tercera vía, tercera opción, que en el fondo tampoco sería una verdadera tercera nueva opción, porque Alternativa Federal no deja de ser un desprendimiento conjunto del peronismo, a excepción que incluya dentro de sus líneas al socialismo, al GEN, y ahí sí se podría empezar a constituir como una tercera nueva opción. Pero si esto se disuelve, a nivel nacional queda una grieta, pero a nivel local nosotros vemos algo que denominamos metafóricamente la teoría de las tres porciones, ¿no? Tenemos como una torta donde hay una porción de un 30% aproximadamente de un voto duro, otro 30% de otro voto duro, que después, si te parece, te voy a desplegar un poco cómo se conforma ese voto duro, y un 40% que está por afuera de esa grieta, que es un voto diferente, un voto dinámico, un voto que tiene características diferentes. En esta lectura de esta teoría de las tres porciones, que se da muy fuertemente en Varadero, después tenemos el análisis de las características propias del voto, para que la ciudadanía empiece a poder escuchar, a poder considerar, aprender juntos de cómo el voto se va armando, y después tenemos lo que nosotros consideramos que es una instancia y una oportunidad clave en Varadero, que es el concepto de la autonomía del votante. Varadero tiene, quizás por primera vez en su historia, la posibilidad de participar con un voto más autónomo, no tan atado a la dureza de los primeros dos que te comenté, ¿no? Esa es en principio la idea de una torta de tres porciones, 2 votos duros y un voto nuevo, emergente, dinámico, ¿no? Hablando ya tal vez de algo más minucioso, en recorridas que uno ha podido hacer con Max Te Escucha, y que en realidad también son cuestiones, hay mucha gente que no sabe cuando va a votar cómo se corta boleta, por ejemplo, cuando un voto es nulo, recurrido, cosas que uno a veces da como por sabidas. Esto se debe a la poca falta de información de parte de los votantes, o que les llega a los votantes, o el poco interés, tal vez. Puede ser una de las causas. Esto es muy complejo, Marcelo, no va a haber una sola o dos causas, va a haber muchas. Probablemente sea falta de conocimiento, de instrucción, sea falta de apertura en escuchar las distintas opciones, que por eso, si me permites unos minutos, quiero compartir para que el oyente pueda tener una amplitud respecto a cómo está transcurriendo hoy el voto en Varadero, y por supuesto que habrá una cuota de falta de interés, como cualquiera de nosotros en algún momento la política u otra cosa nos puede hartar un poco y sacar interés. Es importante para el votante de Varadero que en esta idea de tres porciones pueda tomar conocimiento que en Varadero sigue habiendo un voto duro, un 30% que podríamos atribuírselo al peronismo. Es un voto elaborado, que tiene tiempo, que tiene ideología, es un voto fiel, por cierto, que tiene principios, ciertamente, que considera dentro de lo que podríamos llamar, y que podemos compartir inclusive, la justicia social y otros elementos, considera que hay formas de gobernar y de convivir. Este es un voto duro, es un tercio que el peronismo tiene como base importante. Después está el otro tercio, que también es un voto duro, pero es menos elaborado, menos ideologizado. Es un voto que emergió en el 2015 como voto negativo en su momento en contra de lo que estaba pasando. Es un voto que tenía esperanza, que tenía vocación de cambio, pero hoy ese voto tiene una alta carga de disolución. Así y todo, en nuestro análisis, en nuestro relevamiento, esa parte del votante sigue estando, de alguna manera, interesado en lo que yo denomino la insistencia, ¿no? Este reclamo del oficialismo que dice, insistamos por acá. Y después tenemos, Marcelo, un voto que conforma el 40%, que es un voto dinámico, no tan ideologizado en lo personal, desde el punto de vista de que tiene un interés de que las cosas comiencen a ser diferentes, y entonces tiene sus principios, pero no fija posición tan ideologizada, tan aislada. Tiene una fuerte vocación de participar, de ver lo diferente. Es un voto más pragmático, con profundos valores. Es un voto más real. Es un voto que quiere hacerse cargo del acto democrático. Y esto es un 40%. Un voto contenido, diferente, con mayor participación y conciencia, comprometido.
y que está más allá de la grieta. Entonces, para ir dando una idea, ¿no?, a la audiencia y al votante, hoy en Varadero tenemos algo realmente muy importante. Tenemos una especie de verdadero tripartidismo. No hay un bipartidismo donde tenés por un lado una cosa y por el otro lado otra. Tenés un 30% de lo que yo llamo voto insistencia, del oficialismo, un voto retorno, ¿no?, donde hay la idea de volvamos, retornemos y hagamos lo que hay que hacer, es el voto de la oposición de hoy, que eso conforma la grieta. Después hay un 40%, que yo llamo voto diferente, que no está en la oposición, está en la contribución, está con el compromiso de contribuir, donde ubicamos a MAC, donde podemos decir que esta es una verdadera tercera nueva opción. ¿Por qué? Y porque MAC tiene un candidato diferente, con historia, con liderazgo, con capacidad de gestión, con resultados, que sorpresivamente dice vamos a empezar a hacer antes de ser gobierno para que demostremos cuando seamos gobierno cómo trabajamos y la gente no tenga que tomarse un año para ver si servimos o no servimos. Un candidato que dice trabajemos hoy con el presente mostrando resultados para anticiparle a la gente cómo vamos a gestionar en el futuro. Tenemos la diferencia en la composición de MAC, una candidata a primera concejal, Lorena Raggio, que proviene del peronismo, la mujer presente, donde nosotros empezamos a decir que MAC no es antigrieta, no estamos en esa conversación, sino que estamos concretamente en la propuesta para que la gente pueda, desde su capacidad de reflexión, su consideración, su participación, hacer uso de su capacidad de decisión y que entonces llegue el momento y pueda decidir lo que quiera decidir a nivel nacional y provincial y también pueda aplicar esa decisión diciendo yo a nivel local quiero la diferencia. Y es ahí donde entonces me interesa mi presidente, me interesa la gobernación y me interesa que a nivel local haya un intendente, haya un equipo que marque la diferencia y ahí aparece lo que vos decías de la necesidad de cortar boleta, ¿no? Hablando de esta cuestión ya netamente dentro de lo local, uno también dice, bueno, hace un análisis respecto al oficialismo, respecto a la imagen, como también trayendo a colación la mala imagen o la poca imagen positiva, tal vez, del actual presidente Macri, digo que también arrastra a una gestión como la actual, votos negativos. Sin ninguna duda. Te agradezco que traigas la idea del arrastre, porque el arrastre tiene como dos lecturas, Marcelo. Es importante que quien está escuchando pueda al menos considerar esta idea, ¿no? El arrastre negativo, que bien lo decís vos, pero también se habla del arrastre positivo. Nosotros hoy tenemos en la ciudad, y son estrategias políticas, electorales, que nosotros no juzgamos, pero por supuesto nos hacemos cargo. Nosotros hoy tenemos un peronismo que está estableciendo una profunda conversación de especulación en el proceso electoral. ¿Qué es la especulación? El peronismo especula en distintos aspectos, ¿no? Dice, hace una encuesta que empieza a compartir y a promocionar y especula diciendo que el 70% del varaderense vota al peronismo, el 30% vota a Cambiemos, o sea, el oficialismo. Esto es algo delicado desde el punto de vista que cuando uno especula de esa manera, está haciendo algunos movimientos como la negación, la subestimación de un 40% que no quiere ni al peronismo ni quiere al oficialismo. Entonces, en política siempre lo decimos, Marcelo, el que se enoja y subestima pierde en el trayecto. No es la manera de hacer política en el siglo XXI, en este momento. La negación, la subestimación, no alcanza. Un segundo elemento de la especulación es lo que vos decías, ¿no? El efecto arrastre. Y el arrastre puede ser negativo, pero también se plantea el arrastre positivo, algo así como, si yo tengo un candidato a intendente que va colgado en tal boleta nacional, la tal boleta nacional arrastra al éxito electoral de ese candidato. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no se da eso. Nosotros tenemos la experiencia de Varadero en la elección anterior, que a nivel nacional gana el candidato peronista y a nivel local gana la candidata de Cambiemos. Por lo tanto, el arrastre positivo no es directo. Y por otro lado, el riesgo de considerar el arrastre positivo, Marcelo, es que de alguna manera se ningunee, se evite poner en valor al candidato, porque entonces el candidato no gana por sí mismo, el candidato gana por otro. En el caso de MAC va con un candidato que no tiene arrastre, ni negativo, por supuesto, ni positivo, y de ganar, gana por
la propuesta, por el liderazgo, por el candidato. Tercera especulación del peronismo es que hay conversaciones de fondo, Marcelo, y esto es bueno explicitarlo en la conversación. Hay especulación del peronismo que están diciendo, para confundir de alguna manera al votante, que Macri está tejiendo una alianza con Cambiemos. Y en este sentido, como partido, como dirigentes, como quienes estamos asumiendo responsabilidad, queremos ser muy concretos al respecto. No hay alianza, no hay conversaciones. Macri va solo como partido, como oferta electoral, y no hay ningún tipo ni de posibilidad ni de conversación de alianza. Entonces es bueno que el electorado entienda que Macri es una tercera opción autónoma, verdadera, sustentable y real. Y el cuarto elemento de especulación, primero dijimos el tema de 70-30, después el arrastre, después la alianza, es que Macri le va a robar votos a Cambiemos. Y quiero ser muy claro al respecto, queremos ser muy claros. Nosotros no estamos para robarle votos a nadie, ni a Cambiemos, ni al peronismo, pero en nuestro análisis consideramos que sí va a haber un desplazamiento del voto duro, de ese 60% del peronismo y del oficialismo, probablemente al sector que está más allá de la grieta, en este caso la representación de Macri. En nuestras encuestas muchas veces nos da el dato de que el elector de los espacios duros buscan en el fondo que no siga más de lo mismo. Y Macri es muy interesante porque el voto peronista encontraría en Macri raíces peronistas. Por ejemplo, entre ellas, nuestra candidata a concejal, Lorena Raggio, que proviene de ese sector. Nuestro candidato a intendente, que se educó en ese espacio con su padre estando al frente del peronismo mucho tiempo, y muchos otros que compartimos los principios. Y muchas personas de Cambiemos que encuentran en Macri lo que en algún momento Cambiemos propuso y no pudo alcanzar. Entonces, como para terminar esta idea, ¿no, Marcelo, que me preguntás vos, Macri no es antigrieta. Macri tiene contenidos, tiene propuestas, tiene estrategia, tiene planificación, liderazgo, equipos, e invita y propone un voto diferente, un voto más calificado, que requiere del votante consideración, participación, compromiso. Vos vas todos los martes a las reuniones de Macri, alguna que otra vez participás, y ves que 100, 120, 140 personas todo el tiempo están participando, están siendo parte de este espacio. Cuando salimos a Macri te escucha los días sábados, vos hacés relevamiento con la radio, y ya está habiendo un nivel de participación que es ese elector que anticipa que así quiere que las cosas sucedan, ¿no? Así que este es nuestro análisis, Marcelo, donde vemos un Varadero realmente diferencial a la hora de votar, y llegará el momento que el votante de Varadero tomará su decisión, cortará su boleta para una Varadero diferente. Entonces, si yo quiero un candidato a presidente y quiero un candidato a gobernador que está en ese sector, tomaré eso, cortaré la boleta en la parte de autoridades locales e introduciré en el sobre la boleta con el candidato a presidente gobernador junto con la boleta de Macri, desplazando la boleta que corté para que ese voto tenga validez. De todas maneras, nosotros empezamos en poco tiempo a hacer un proceso de capacitación, de aprendizaje, para que el votante no sea confundido y que el votante pueda hacer ejercicio de su decisión democrática, que es el acto más importante para vivir en libertad. Alejandro, teniendo en cuenta todo lo que se habló, lo que se analizó, y aclarando estas especulaciones y maneras de tal vez de confundir, de que Macri sacaría votos a uno o sacaría a otros, o hay charlas con uno o con otro, hoy definitivamente, como vos lo decías, Macri va solo. Solo, es una cuestión, no comparte con nadie de ningún otro partido, es una lista vecinalista que va a seguir siendo así, pero además de todo esto, también la pregunta va a la definición, el armado de la lista. ¿Está el armado de la lista? ¿Existe el armado de la lista? ¿Se está trabajando? Porque el otro día, por ejemplo, cuando tuvimos a Diego Tucet aquí, él nos dijo, están los nombres en la cabeza, no me gusta especular, y creo que teniendo en cuenta lo que contabas recién de las especulaciones y de tratar de confundir al elector, habría una presentación mucho tiempo antes o un tiempo antes prudencial de quiénes son o quiénes están ahí en la lista y bueno, la presentación oficial se podría decir. Correcto. Nosotros procuramos comprometidamente hacer uso de las conversaciones, del lenguaje de las conversaciones,
con transparencia, de manera directa, tanto en las decisiones que tomamos y llevamos a cabo, como aquellas decisiones que entendemos necesitan un tiempo, madurar. Nosotros habíamos dicho que en mayo íbamos a presentar el equipo de gestión ejecutiva, los componentes del gabinete, junto con las personas que conformarían la lista, especialmente los candidatos titulares, ¿no es cierto?, que presumimos porque van a ser parte del Consejo. Dada la responsabilidad, especialmente de nuestro precandidato a intendente, de Diego Touset, él nos invitó y nos pidió que siguiésemos trabajando en algunos aspectos para tener concretado ese equipo que va más allá de los nombres, pero los nombres son importantes. Por supuesto nos pusimos a trabajar, sin embargo él en mayo ya dio unos adelantos, porque él adelantó quién sería el secretario de la parte que trabajaría salud, acción social, dio algunos nombres en el Consejo, como el caso de, por supuesto ya lo conocíamos desde el 1 de abril, de Lorena Raggio liderando esa lista, pero acompañando Claudio San Isidro. Claro. Entonces él empezó a dar algunos nombres y hoy te puedo decir que estamos ya en condiciones de, dado que hemos llevado adelante los procesos de manera responsable y sustentable, de anunciar en el mes de junio que el equipo completo que va a hacerse cargo de los procesos de gobierno y de consejo, y estamos trabajando para hacer esta presentación en los próximos días. Estamos definiendo el lugar, así que en los próximos días, máximo 10, 15 días, vamos a estar presentando eso para que la comunidad, una vez más, no se vea en una situación de tener que especular quién va a trabajar en servicios públicos, quién va a estar en la parte de obra pública, en salud. Queremos comentarles con anterioridad y que los equipos podamos empezar a trabajar para llegar al gobierno con toda la preparación que necesitamos, sin ninguna cota de improvisación. Así que, ante tu pregunta, sí, lo vamos a estar haciendo en el mes de junio, seguramente antes que cierren los plazos de presentación de los candidatos.